Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar como proyecto final el tema de Wendy Guevara y su impacto en la sociedad mexicana. Los integrantes del equipo es Ismael Velázquez, Camila Ramírez, Alejandro Samperio, Juan Miguel González, David Álvarez y su servidora Frida Olmos de la materia de comunicación profesional con la maestra Diana del Consuelo. Nosotros estamos en la licenciatura de Relaciones Industriales, grupo 102. El índice de contenido que tendrá nuestra presentación, primeramente está la introducción, descripción del proyecto, análisis de cada tema, producto final, conclusiones y frase final y pues al final referencias. Bueno, empezando con nuestra introducción al tema, nos damos la pregunta inicial. ¿Por qué hemos decidido hablar sobre este tema? Bueno, la decisión se basó, pues, en que, aunque suene algo gracioso al inicio, es un tema que nos parece de demasiada relevancia hoy en día, pues, como ya se mencionó en puntos pasados, se ha logrado mucho avance en el área legal y se ha logrado que los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ+, sean tomados realmente en cuenta. Nos ha parecido muy increíble cómo es que un medio de comunicación puede llegar a tener tanta influencia en quienes lo ven, escuchan y sintonizan. Pues aunque las personas trans siempre han existido, lo cierto es que antes de que cada una de ellas apareciera en la televisión abierta, no se le daba tanta relevancia al tema como lo es ahora. Creemos que en estos tiempos es necesario hablar de situaciones reales, situaciones como la discriminación, el odio, el bullying y la homofobia. Son situaciones que día con día pasan y visibilizan un movimiento tan controversial, entre paréntesis, que desde el punto de vista de quienes deseen verlo así, es un acto de valentía y revolución, justamente como lo hizo Wendy Guevara. Nacido como Luis Carmen Guevara Vengas, hace 30 años en León, Guanajuato, Wendy es una mujer transexual, conocida en el medio por ser creadora de contenido en redes sociales. Además, es una actriz, cantante y empresaria. Actualmente es mayormente afamada por haber ganado uno de los programas con más televidentes en el país, La Casa de los Famosos. Esto, llevándola a hacer historia por ser la primera mujer transexual en ganar un reality show en México. Pero, ¿por qué causó tanto revuelo en la sociedad este hecho? En México, la comunidad LGBTQ+, enfrenta altos niveles de discriminación en muchos entornos de la vida. De hecho, es el segundo país con mayor índice de crímenes por homofobia, solo después de Brasil. En un comunicado de prensa, dado a conocer el 23 de junio de este año, hecho por el INEGI, se reportó que al menos 87.5% de la población se identifica como parte de la comunidad LGBTQ+, y tan solo el 34.8% es transexual. Es increíble pensar que la mayoría de la población forma parte de la comunidad LGBTQ+, y que sigue existiendo esta discriminación contra ellos, y en cómo los hogares mexicanos está completamente arraigada la cultura del desprecio hacia este tipo de personas con una orientación muy diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Siguiente. Del proyecto, yo les voy a hablar un poquito. Eh, Nuestro proyecto, al igual que el objetivo de la materia o del aula, pues es conocer y enriquecernos un poco más sobre las técnicas y formas de comunicarnos adecuadamente. Desde el principio de la vida, pues siempre vamos a tener la necesidad de comunicarnos o eh, de ser receptores de un mensaje. Desde chiquitos, pues empezamos a comunicarnos que tenemos hambre o que tenemos pues, necesidades. Entonces, este proyecto nos está ayudando para poder formalizar y reforzar más las técnicas de comunicación. Como ya estuvimos viendo en estas sesiones, eh, un mensaje siempre tiene que tener emisor y receptor. Entonces, nosotros
consideramos a Wendy Guevara como nuestro emisor y nosotros pues somos el receptor. Ok, en la siguiente diapositiva se toca el tema del lenguaje y la comunicación. Exploraremos el proceso comunicativo donde existen diversas perspectivas. En primer lugar, se destaca cómo la comunicación actúa como un proceso de intermediación entre un emisor, representado por Wendy Guevara, y otros participantes, y un receptor, que en este caso es la audiencia, subrayando cómo su participación en el reality show se convirtió en un medio para comunicar mensajes importantes sobre la realidad de las personas trans y la discriminación que enfrentan. Los elementos clave del proceso comunicativo, como el emisor, mensaje, canal y receptor, están presentes en el texto, evidenciando cómo se combinan para transmitir un mensaje y generar un impacto en la audiencia a través de las plataformas como Televisa y TikTok. Aunque los niveles de comunicación no se abordan explícitamente, se pueden inferir debido a que ocurren a diferentes niveles, desde la interacción directa con el reality show hasta la influencia en la sociedad a nivel más amplio. Las funciones de la comunicación son destacadas al resaltar la transformación de la participación de Wendy Guevara en el reality show, convirtiéndose en una voz para la comunidad trans y visibilizando problemas sociales. Y además, se menciona cómo Televisa Univisión adoptó estrategias reflejando funciones persuasivas y adaptativas, y aunque las barreras de la comunicación no se abordan explícitamente, también se infiere que las críticas iniciales y la resistencia representaron barreras superadas con el tiempo, gracias a la participación de Wendy Guevara, que contribuyó a cambiar las perspectivas en la sociedad mexicana. Este análisis subraya la complejidad y la riqueza del proceso comunicativo y de la capacidad para generar un impacto social. Ahora vamos a ver los tipos de comunicación y asertividad, que el primero es el verbal oral, que es el que es por medio de palabras y no es nada por escrito. El siguiente es el no verbal, que es el gestual, y corporal, que ese es por medio de que son palabras no habladas con el lenguaje corporal que pues nosotros conocemos. La escrita es la que es pues escrita como nos dice. Y la última, que sería la asertividad en procesos de organización, y es la que nos permite expresar de una manera respetuosa a cómo nos estamos dirigiendo a las demás personas. Bueno, yo les voy a exponer las modalidades de comunicación, comenzando por la argumentativa, que esta puede ser bien cuando uno como persona da su criterio o su punto de vista acerca de un tema ajeno, como bien puede ser el hecho de que nos estén contando algo y nosotros dar nuestro punto de vista propio y estar argumentando nosotros nuestra opinión acerca de esto. Después tenemos el diálogo, que esto es de manera oral entre dos o más personas expresándose o comunicándose un sentir o algún acontecimiento. Después tenemos la narrativa, que esto puede ser bien tomado como cuando nosotros leemos un cuento o algún hecho histórico y de esta manera nosotros estamos narrando, como bien lo dice la palabra, algún acontecimiento que haya sucedido. Después tenemos el monólogo. Este se consiste en tener un diálogo escrito y después una interpretación interactuada, vaya, en donde se da a conocer por medio de verbal, escrita e interactuar al receptor todo lo que se quiera dar a conocer. Después, por último, tenemos la expositiva, que como lo dijo Ismael, puede ser bien tomada esto como ejemplo. Se da a conocer algún tema de manera en que se explican los acontecimientos, se dan tiempos y todo lo que sucedió para que la otra persona esté enterada de esto mismo. Ética y honestidad profesional. Dentro de la ética profesional, pues hablamos justamente de que en un proyecto tan importante, pues como lo es este, y que justamente se habla pues de un tema, digamos, pues un poco controversial, pues es muy importante evitar el plagio y que siempre haya respeto hacia los autores de los cuales sacamos información y pues a todos los intérpretes que hay dentro como
pues justamente de las páginas a las que consultamos. Sigue el sistema de citación y referenciación, que pues esto se refiere a, pues justamente a la manera en que citamos y referenciamos toda la información que sacamos de las páginas y pues de otros autores. Y pues por último está el APA 7, que pues precisamente es una forma de, de citar a autores y que se hace como de una manera más o menos como digamos un poquito más seria, pues esto es ya es algo que nos requieren en la universidad. Entonces, pues justamente pues a esto se refiere que debemos de tener ética y honestidad profesional al hacer proyectos pues de esta importancia. Bueno, entonces tenemos los tipos de comunicación académica y profesional, verbal y oral. Empezamos con la entrevista. Esta es una modalidad que se presenta cuando existen intervenciones de diferentes personas en el proyecto final, como lo pueden ser nuestros integrantes del equipo. Además, estas interacciones proporcionan una perspectiva mucho más personal y permiten la expresión de opiniones, preguntas y respuestas sobre el tema. Siguiendo con el debate, nos damos cuenta que el debate directamente no se aborda en el texto, pero dada la naturaleza del proyecto final, que necesitamos diferentes voces y opiniones sobre la participación de Wendy en la televisión, lo podemos considerar como un formato que permite el intercambio y la confrontación de ideas. Siguiendo con el coloquio, aunque no lo mencionemos de manera explícita, este proyecto final puede tener ciertos elementos de un coloquio, dado que representamos la participación de diferentes personas que comparten sus perspectivas sobre el tema. Este coloquio implica una conversación formal sobre un tema en específico, y las intervenciones de los participantes pueden reflejar esta dinámica. Seguimos con la conferencia. Esta modalidad se refleja en la descripción del proyecto final, donde mencionamos la necesidad de poder adaptarse a diferentes canales de comunicación, como lo puede ser TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, y asimismo considerar el mensaje y contenido con la finalidad de conectar con la audiencia. Esto sugiere una presentación formal que busca informar y persuadir a la audiencia. Como penúltimo tema tenemos el discurso. Este se manifiesta a lo largo del texto, especialmente dentro de las reflexiones finales o conclusiones, donde se destaca el aprendizaje del equipo durante todo el proceso de investigación y trabajo. También las intervenciones individuales de los participantes del proyecto final podría considerarse como discursos al expresar nuestras opiniones y reflexiones de manera más formal. Finalizamos con la exposición. Aquí se evidencia en la descripción del proyecto final, en donde, dando la redundancia, exponemos cómo se estructurará la presentación, incluyendo elementos visuales, de audio e incluso de texto, donde la información de Wendy Guevara y el impacto que generó en la sociedad se puede presentar de una manera clara y bastante organizada, siguiendo el formato de una exposición académica o profesional. Continuando con el tema, yo les voy a hablar un poquito sobre los tipos de comunicación académica y profesional de manera escrita. Primeramente tenemos el ensayo, el cual es un tipo de texto en prosa que explora, analiza o interpreta un tema. Después tenemos la monografía, que igualmente es un estudio detallado sobre algún tema, solamente que esta monografía es un poco más específica en cuanto al tema. Se busca explorar y analizar un poco más sobre el tema de manera un poco más específica. Después tenemos el reporte, que pues como su nombre lo dice, es reportar sobre alguna noticia o algún hecho. Y igualmente se expone frente a un público.
Después tenemos la tesis, la cual consiste en un trabajo de tu propia autoría, pero también investigando de diversas fuentes sobre cierto tema o sobre cierto aspecto que quieras exponer. Después tenemos el informe que igualmente, como su nombre lo dice, trata sobre informarnos sobre algún hecho o suceso que haya ocurrido. Después tenemos el artículo. El artículo suele publicarse en revistas y el artículo trata sobre algún tema en particular y investigando de manera científica o literaria. Después tenemos el resumen, que es igualmente un texto creado de tu propia autoría, en donde resumes cierto texto, cierta información. Tenemos la síntesis, que igualmente se realiza de tu propia autoría y trata sobre leer o investigar sobre algún tema y escribir sobre lo que tú entendiste y sobre lo que para ti significa. Después tenemos el cuadro sinóptico, que es básicamente organizar los temas, organizar ideas en un esquema jerárquico o no jerárquico. Puede ser tanto horizontal, vertical. Y finalmente tenemos los mapas mentales y conceptuales. Y estos son organizar igualmente información, pero de manera más breve y solamente hablando sobre ideas principales o subtemas. Ok, en esta diapositiva, que es sobre la comunicación en las organizaciones, exploraremos 3 dimensiones cruciales: la comunicación interna, externa y las técnicas de asertividad. En el ámbito de la comunicación interna, nos sumergiremos en cómo la organización y la estructuración del equipo pueden ser determinantes para el desarrollo y el éxito de un proyecto. Analizamos ejemplos específicos del texto que destacan la eficiencia de la comunicación interna dentro del equipo. En cuanto a la comunicación externa, abordamos estrategias que incluyen la presencia de medios como TikTok, Televisa, utilizando la participación de Wendy Guevara en la televisión mexicana en caso de estudio. Examinamos cómo la adaptación a diferentes plataformas refleja la importancia de la comunicación externa, además de la relevancia de las técnicas de asertividad en organizaciones inferidas, a partir de cómo Wendy Guevara desafió normas y generó conversaciones, sugiriendo la importancia de comunicar mensajes de manera clara y valiente en el contexto del proyecto final. En resumen, este análisis integra subraya la interconexión de aspectos clave, resaltando su papel crucial en el éxito de los proyectos y la influencia en la sociedad. Como producto final grabamos un reel que vamos a transmitir al final de la presentación. Bueno, y para terminar, les traemos una conclusión de todo lo que aprendimos a lo largo de este semestre en cuanto a todo lo que llevamos elaborando este proyecto. Desde que comenzó el semestre, comenzamos aprendiendo los diferentes métodos de comunicación y de expresión ante un emisor y nosotros como receptores o viceversa. Entonces, de todo esto hemos aprendido que a pesar de que en México siempre se ha discriminado mucho a esta comunidad, creemos que ya es momento de que esto termine, debido a que, como ya se dijo, una gran cantidad de la población pertenece a esta comunidad y debemos de dejar de verlo como algo malo y comenzar a verlo como algo natural, porque eso es lo que es. Debemos de llegar a un punto en donde esto deje de impresionarlos porque sea un acontecimiento que pasó, y normalizarlo más porque todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos derecho a las mismas oportunidades. A lo largo también hemos aprendido que con este proyecto el saber comunicar un tema nuevo y saber comunicarle a una audiencia temas que les pueden servir, y principalmente este tema que debería de hacerse más común para de esta manera educar y analizar todas las situaciones y puntos de vista que cada uno tiene, que todos son muy respetables,
pero que principalmente todos debemos de normalizar y guardarle su debido respeto. Llegando ya hacia la recta final de nuestro proyecto, nos encontramos con el apartado de referencias. Aquí se pueden consultar todos los medios y páginas de internet donde obtuvimos la información necesaria para esta presentación. Cabe recalcar que no son todas las referencias que utilizamos, puesto que nos faltaba espacio, solo pudimos agregar unas cuantas. Así que en los documentos de Word se encuentran todas las referencias por completo. Finalmente, a nosotros nos gustaría compartirles una frase que nos pareció pues muy real, muy cierta y muy correcta sobre este tema. Y la frase dice así: no se trata de ser todos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias. Y pues ya, agradezco su atención y su participación, que esta reflexión inspire una comprensión más profunda de la relevancia y la potencia de la comunicación en nuestras vidas. Muchas gracias y a continuación nuestro proyecto final. ¿Te has preguntado alguna vez por qué una chica trans no ha ganado un reality? Bueno, hoy te contaré cómo Wendy Guevara desafió esa idea en la Casa de los Famosos México, haciendo historia y cambiando las perspectivas. Acompáñame. En un momento crucial del programa, Wendy lanzó una pregunta que resonó. ¿Cuándo has visto que una trans gane un reality o algo? No, yo nunca. Esta afirmación marcó el inicio de una transformación en la televisión mexicana y desafió las normas preestablecidas. ¿Cuál fue su impacto social? Wendy no solo fue una concursante, sino que también fue una voz para la comunidad trans. Su participación visibilizó problemas como la violencia y la falta de acceso a servicios de salud dignos. La pantalla dejó de ser solo entretenimiento para convertirse en un reflejo de la realidad y una llamada a la acción. Televisa Univisión entendió el cambio en la audiencia y desarrolló estrategias diferenciadas, desde programas semanales en TV hasta momentos destacados en TikTok, aprovechando la plataforma para conectar con la generación Z. ViX también jugó un papel clave, reportando 5 millones de horas consumidas durante la final. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el futuro en esta sociedad después de este acontecimiento? En el panorama mediático ha cambiado muchísimo y las televisoras deben adaptarse a que deben considerar el mensaje que expresan para todas las audiencias. A diferencia de TikTok, que este contenido es muchísimo más auténtico debido a que este expresa muchísimos temas y la audiencia está enfocada en cada tema de su agrado. A diferencia del streaming, que necesita un contenido que debe de ser muy particular para tener un alto impacto, y a diferencia de las televisoras que ya no son consumidas de la misma entidad que lo eran antes. La victoria de Wendy trasciende más allá de la pantalla. Es en un país donde ser una mujer trans puede ser peligroso. El triunfo es un indicio de un cambio en la sociedad. Esto va más allá de la dualidad hombre-mujer heterosexual, demostrando que las personas trans existen y merecen ser reconocidas. Entonces sí, una chica trans ganó en un reality. Wendy no solo se llevó el título, sino que inspiró a generaciones. Su autenticidad en pantalla y fuera de ella convierte en un faro de cambio. Sigamos celebrando estos hitos y construyendo una sociedad más inclusiva, gracias a figuras como Wendy Guevara.